Muy buenos días niños, bienvenidos aquí a un día más de nuestras clases. Estamos aquí en nuestro jardín Escuela Harimer en nuestro tercer grado. Estamos aún en nuestro tercer parcial. Hoy, 28 de julio del año 2020, les saluda el licenciado Cristian González, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien en sus casas, deseando que la gracia y la bondad de Dios esté sobre ustedes. Iniciamos así nuestra clase de Ciencias Sociales. Nuestro tema es la colonia. Lo encontramos en la página 136 y 139 de nuestro libro de texto. Es así que iniciamos nuestro contenido. Muy bien, vamos a tener una lista de viaje: sandalias, toalla y mallas, ya que vamos a realizar un viaje hacia la época colonial. Entonces nos embarcamos y partimos. Después de la conquista empezó la época colonial. En ese periodo los españoles fundaron poblados en donde establecieron un sistema político, social y económico de beneficio propio, o sea, beneficio solamente para los españoles. Honduras pasó a ser una colonia de España. El rey español era la máxima autoridad. Como el territorio conquistado era inmenso, el rey ordenó que fuera dividido en virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado por un virrey, el cual era elegido por la corona española y representaba al rey, que era la máxima autoridad en su territorio y debía fundar pueblos y ciudades. Honduras y el resto de Centroamérica pertenecieron por poco tiempo al Virreinato de Nueva España, que tenía su sede en México. En el año de 1560 se creó la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas, en México, hasta Costa Rica. Honduras era una de las provincias de esa Capitanía General. Ahora hablaremos acerca de la economía colonial. Durante la colonia, los españoles peninsulares tenían mucho dinero y poder. Obligaban a los indígenas a trabajar para ellos. Les impusieron el pago de tributos a los hombres que tenían entre 18 y 50 años de edad y crearon formas de explotarlos como la encomienda y el repartimiento. Ahora vamos a hablar un poco entonces sobre la encomienda, para conocer qué era la encomienda. La encomienda consistía en entregar un grupo de indígenas a un colonizador para que trabajaran sus tierras o para defender los territorios. Al colonizar se le llamaba encomendor. En estos casos los indígenas debían pagarles tributos, o sea, pagarle a él para mantenerse vivo y para poderle trabajar. El encomendero tenía la obligación de procurar que los indígenas fueran evangelizados y tuvieran comida, vestido y techo. El primer reparto de pueblos de indios en encomienda fue dirigido en el año de 1528 por Jorge Alvarado, hermano del conquistador de Guatemala y El Salvador. Hablaremos entonces sobre el repartimiento. Durante el siglo XVI, los españoles se apoderaron de las tierras comunales de los indígenas. Quiere decir que les despojaron de todo, les quitaron hasta las tierras y las convirtieron de ellos. Y los obligaron a trabajar en las mismas haciendas y tierras de los colonizadores. En el año de 1574, el rey autorizó que los indígenas trabajaran una semana de cada mes en beneficio de los colonizadores. Se estableció que todos los varones comprendidos entre las edades de 16 y 60 años estaban obligados a hacerlo. Para mantener el orden del nuevo sistema, se crearon instituciones tanto en España como en América que velaban por su cumplimiento. Entonces hablaremos entonces sobre estas instituciones. Una de ellas era llamada Real Casa
de Contratación en Indias. Entonces la Real Casa de Contratación de Indias estaba localizada en Sevilla, España, y se encargaba del control y el monopolio del comercio entre América y España. Impedían que otros países comercializaran con las riquezas del nuevo continente. También tenían una escuela especializada en desarrollo de conocimiento náutico para la explotación o la exploración de nuevos territorios. Así entonces, ahora hablaremos sobre el Consejo de Indias. Era la máxima autoridad española en América. Cumplía funciones administrativas y relaciones con la Iglesia Católica, los militares y el comercio. Además se encargaba de mantener el control de todas las riquezas que llegaban a España desde América, especialmente de los tributos que daban los indígenas. También era la institución que aprobaba o rechazaba las leyes que regían el sistema de gobierno en América. Entonces para eso existía la Real Audiencia. Hablaremos de ella. La Real Audiencia estaba localizada en América y era donde se impartía la justicia y se supervisaba a los funcionarios. No tenía autoridad sobre los miembros de la iglesia, los militares y los comerciantes. Se ocupaba de cuestiones como el reparto del diezmo y era la institución encargada de comunicar al rey sobre el comportamiento de las autoridades en América. Muy bien, hablaremos un poco entonces sobre la sociedad colonial. Para ello entonces debemos conocer qué era un cabildo. Era el gobierno municipal en la ciudad. Estaba formado por alcaldes y regidores. Se encargaba de la construcción de caminos y obras públicas. Además, regulaba los precios y la producción. La sociedad colonial entonces, ¿qué era? Hablaremos de ella. La sociedad colonial eran colonias agrupadas de diferentes tipos de etnias y culturas. Los españoles estaban divididos en dos grupos: los peninsulares, que habían venido desde España, y los criollos, descendientes de españoles nacidos en las colonias de América. Además, los españoles trajeron africanos como esclavos. Así, durante la colonia, se juntaron tres grandes grupos culturales: los indígenas, los españoles y los africanos. Con el tiempo se inició una mezcla de etnias, conocidas como mestizaje. También existía el mestizaje cultural. El mestizaje es la creación o la combinación de entre indígenas y españoles, indígenas y africanos, españoles y africanos, africanos e indígenas. Una combinación de varios de ellos. Los españoles impusieron el castellano y la religión católica a los indígenas y a los africanos, quienes hablaban otros idiomas y tenían otras religiones. A pesar de esto, los indígenas no abandonaron todas sus tradiciones y por eso, en la actualidad, aún existen algunas de ellas. Entonces hablaremos acerca de cada una de sus etnias y su mestizaje. Tenemos a los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, pero nacidos en América. Tenemos entonces a los mestizos. Los mestizos eran hijos e hijas de españoles e indígenas. Y tenemos a los indígenas. Los indígenas pagaban tributos y eran explotados y forzados a trabajar. Y por último tenemos a los zambos. Eran la mezcla de africanos e indígenas. Así entonces conocemos sobre la educación y el arte colonial. En Honduras, los frailes fueron los primeros en fundar escuelas, donde se impartían clases a hijos e hijas de españoles y de indígenas principales. Solamente ellos podían entrar al sistema educativo, los hijos e hijas de españoles y los hijos de indígenas principales, o sea, de aquellos que tenían grande poder.
En las escuelas se enseñaba la doctrina católica, quiere decir el catecismo, la lectura, la escritura y la aritmética. También existen colegios mayores en los que se impartían clases de gramática, retórica y filosofía. La arquitectura, como la Catedral de Comayagua y la de Tegucigalpa y las iglesias de Gracias, Santa Rosa de Copán y La Esperanza y otras, estas fueron diseñadas por los españoles. La pintura y la escultura se enfocaron en motivos religiosos. Comayagua fue el lugar donde más se cultivaron estas artes. Algunas piezas importantes en la escultura son el Cristo yacente de la Catedral de Comayagua y el Jesús de Trujillo, que en la actualidad se encuentra en Guatemala. También tenemos sobre la orfebrería. La orfebrería es el arte de poder trabajar los metales, el oro, la plata y el bronce. Principalmente el oro en aquel tiempo, ya que era lo que extraían de nuestras minas. Entonces la orfebrería se presenta en la forma de copones, tabernáculos, coronas, resplandores. También son relevantes los retablos y sagrarios de los altares principales, adornados con medallones y relieves de santos. Entonces esto es lo que ellos tenían destinados en lo que era educación, articultura, arquitectura, pintura y escultura, y también sobre la orfebrería. Ahora tenemos la parte de Explorer. Lo encontramos en la página 136 y 137. Y nos dice en la parte de Explorer, página 136. Observe la imagen de la página y marque las respuestas. Entonces observamos la página 136 y 137, que está una imagen. Y dice, ¿qué había en la plaza? ¿Había una escuela? Recordemos que no habían escuelas, ya que para aquel tiempo las escuelas todavía estaban a cargo de lo que era el catolicismo. ¿Había una fuente? Sí, había una fuente. Entonces marquemos con una X. Recordemos que muchas de las plazas coloniales, como la de Comayagua y la de Tegucigalpa, ellas contienen lo que son una fuente en su centro. ¿Había una iglesia? Sí, había una iglesia, ya que ellos lo que realizaban era el evangelismo, tanto a los indígenas como a los africanos. ¿Había una pulpería? No, no había pulpería. Recordemos que para aquel tiempo las pulperías, los súper, las despensas, las bodeguitas no existían. Entonces no lo marcamos. Solo marcamos una fuente y una iglesia. En la página 139, en la parte de aplico, nos dice: observe la organización política de Honduras durante la colonia y luego conteste. En la época colonial en Honduras teníamos al rey, que eran los reyes de España, que gobernaban sobre completamente el territorio americano. El rey dejó su virrey, elegido por el rey y también por el Consejo de Indias. Este está ubicado en Guatemala. También teníamos la Capitanía General, que eran elegidos por el Consejo de Indias. También teníamos la Real Audiencia, administraba e impartía las leyes sobre el territorio. Y por último, el Cabildo y el gobierno municipal. Me hacen la primera pregunta: ¿por qué cree que Honduras tiene en la actualidad una organización política distinta? La respuesta podría ser: porque ahora somos un país independiente, que toma en cuenta los intereses del pueblo. Recordemos que Honduras se separó de España cuando realizó su proceso de independencia en el año de 1521. También tenemos la siguiente pregunta: ¿cree que el sistema de gobierno ha mejorado en comparación con el que existía en la época colonial y por qué? Entonces, a mi parecer, el sistema ha mejorado, ya que le permite al pueblo el poder elegir a sus autoridades. Número 2. Si pudiera viajar al pasado, ¿qué acciones realizaría para impedir la esclavitud? Si usted tuviera ese poder de viajar al pasado en el tiempo, ¿qué acciones realizaría para poder impedir el proceso de
la esclavitud. Entonces queda abierto para que usted conteste. También recordemos, la expresión época colonial es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos, foráneos o extranjeros. Se relaciona directamente con el proceso histórico de colonización. La historia colonial de Honduras empezó con la llegada de Cristóbal Colón en el año de 1502 y terminó con la independencia de Honduras en el año de 1821. Honduras estuvo dominada y colonizada por el Imperio Español durante 300 años, hasta su independencia, junto con las otras provincias del Istmo Centroamericano. En ese tiempo estas colonias mantuvieron una estrecha relación de comercio entre la península ibérica, Cuba, Santo Domingo, Tierra Firmes, Nueva España, Nueva Granada, Trujillo, que es Perú, Nueva Galicia, entre sí. Este contenido lo va a copiar en su cuaderno de Ciencias Sociales. También, en su definición básica, la colonización supone la ocupación de un territorio por un grupo de humanos que procura condiciones para el desarrollo de una nueva civilización o para su expansión. La palabra en sí no contempla la presencia previa o la interferencia de otras civilizaciones en ese territorio. El periodo o época colonial de América comprende desde el siglo XVI, poco después del descubrimiento, hasta el siglo XVIII y XIX, con los procesos de independentistas o la independencia. Entre los grupos dominadores se encontraron principalmente los españoles y los portugueses, que se establecieron en Centro y Suramérica, y los británicos, que se asentaron en el norte de América. Fueron seguidos por los franceses, holandeses, alemanes, italianos, daneses, suecos, noruegos, escoceses, rusos, curlandeses y la Orden de los Hospitalarios. Este contenido igual lo va a copiar en su cuaderno de Ciencias Sociales. Ahora tenemos la independencia. Lo encontramos en la página 140 a la página 143. Es así como iniciamos. Muy bien, la independencia. En Inglaterra, Francia, España y Portugal, así como en sus colonias americanas, el pueblo era explotado y debía pagar tributos, mientras los nobles gozaban de grandes privilegios. Con el tiempo surgió la idea de considerar a todos los seres humanos con los mismos derechos. A esto se sumaron las diferencias sociales que existían entre los españoles peninsulares y los criollos, al igual que las restricciones al comercio entre las colonias, que provocaron la escasez de bienes y de monedas. Hablaremos un poco acerca de las causas que influyeron en la independencia. Durante el reinado de Carlos III, España apoyó la independencia de 13 colonias inglesas en Norteamérica. Además, hizo transformaciones en sus propias colonias y creó un ejército de la Nueva España, el mismo que después comenzó el movimiento independentista. Causas que influyeron en la independencia. Tenemos algunas causas externas y unas internas. Comenzaremos hablando de las externas. Hechos que ocurrieron en otros países. La independencia de Estados Unidos, el 4 de julio de 1776. Las colonias lucharon en contra de los ingleses, quienes les negaban sus derechos. Eso sirvió como ejemplo a las colonias españolas. También tenemos como factor externo la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789 estalló una revolución en Francia para derrocar al rey y las clases privilegiadas. Esta revolución dio a conocer al mundo
los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. También la invasión de Napoleón a España. El ejército francés, dirigido por Napoleón Bonaparte, invadió España en el año de 1808. Esas son las causas externas que dieron caos o dieron pie a lo que viene siendo la independencia. También hablaremos sobre las causas internas, hechos que sucedieron dentro de las provincias que anteriormente las conocimos. Descontento por la injusticia social, explotación y discriminación de los españoles. Muchos indígenas que eran explotados recibían un trato inhumano. Otra es grandes diferencias sociales. Los criollos también deseaban tener poder político y que se les dejara ocupar cargos públicos. Otro también era, los criollos mestizos e indígenas debían pagar elevados impuestos que se mandaban directamente a los reyes españoles. No realizaban obras para mejorar la situación de las colonias. También otra era el monopolio comercial, ya que solo se podían comerciar con España. La colonia española impedía el comercio con el resto de Europa y otros países. A esto se suma entonces el movimiento de la independencia. A partir del año 1811, se desarrolló una serie de intentos por lograr la independencia. Estos fueron dirigidos por líderes de diferentes sectores sociales de esa época. Tenemos el número 1. El 5 de noviembre de 1811 se realizó el primer movimiento de la independencia en El Salvador. Fue dirigido por José Matías Delgado, Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar, Juan Manuel Rodríguez, Bernardo Arce y su hijo Manuel José Arce. El intento fracasó y sus dirigentes fueron apresados. El segundo intento fue en el año de 1812. Se realizó el motín de la Plaza Mayor de Tegucigalpa, en el actual territorio hondureño. El tercer movimiento fue también en el año de 1812. En Nicaragua se llevó a cabo la sublevación de Granada, pero tampoco tuvo éxito. Sus dirigentes fueron llevados presos a Guatemala. El cuarto movimiento fue en el año de 1813. Varios dirigentes políticos y militares se reunieron en el convento de Belén, en Guatemala. Su objetivo era liberar a los presos de Granada. En este movimiento participaron frailes e indígenas de Guatemala y Nicaragua. El movimiento fracasó y sus dirigentes fueron encarcelados hasta el año de 1818. El quinto movimiento de la independencia fue en el año de 1814, en San Salvador. Pedro Pablo Castilla dirigió una sublevación que asaltó el polvorín de San Jacinto. Las autoridades acabaron con el movimiento. El sexto movimiento fue en el año de 1820. En Guatemala, Atanasio Etzul y Lucas Aguilar encabezaron un levantamiento indígena. También fue reprimido y sus dirigentes fueron capturados. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre la Declaración de la Independencia. Muy bien. En varias colonias españolas ocurrían distintas manifestaciones con el fin de lograr la independencia de España. En México, llamada en esa época Nueva España, llevaban varios años de lucha hasta que en el año de 1821 Agustín de
Iturbide declaró la independencia. El 15 de septiembre de 1821, las autoridades políticas y religiosas proclamaron la independencia en la ciudad de Guatemala. En el acta de la independencia se indicaba que la separación de España se realizaba para prevenir las consecuencias terribles en caso de que se proclamara al pueblo. También se reconocía como jefe político a Govino Gainza. La noticia de independencia llegaba a las provincias de Honduras. Una semana después de proclamada la independencia, la noticia llegó a los miembros de Cabildo de Gracias. El 28 de septiembre se puso en Comayagua, capital de la provincia de Honduras, y en Tegucigalpa. El gobernador José Tinoco presidió una reunión en Comayagua para declarar la independencia y jurar fidelidad a las autoridades de Guatemala. Después de las largas discusiones entre las autoridades y patriotas, se firmó el acta de independencia. José Cecilio del Valle fue designado para redactar el acta. Fue firmada por todos los presentes en ese tiempo. Así entonces, tenemos el área de Explore en la página 140 y nos dice: escribe el nombre de una calle, una avenida, una colonia, parque o escuela que tenga el nombre de un prócer de la independencia. Entonces nosotros conocemos varias calles. El centro de nuestra ciudad tiene el nombre de un prócer. El centro se llama el centro. Y también tenemos varias escuelas que llevan nombre de próceres. Entonces usted va a escribir alguno de ellos sobre la línea de Exploro en la página 140. Muy bien, tenemos entonces en la página 142 aplico. Y nos dice el ejercicio 1. Busque en el diccionario y escribe el significado de las siguientes palabras. Y tenemos ahí entonces las palabras como ser libertad, igualdad y fraternidad, que eran los tres principales de Francia al momento que se produjo la Revolución Francesa. La libertad, recordemos que es la facultad que se disfruta en las naciones bien gobernadas, de hacer y de decir cuanto no se opongan a las leyes y buenas costumbres. Eso es la libertad. La igualdad es la correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que únicamente componen un todo. Y tenemos la fraternidad. La fraternidad es la amistad o afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como tales. Tenemos así el ejercicio número 2 que me dice: complete el diagrama. Causas de la independencia. Recordemos que tenemos las causas externas y las internas. Ya a ustedes ahí les aparece la interna, entonces a la par en el primer cuadro verde colocaremos externas. En las causas externas tenemos independencia de Estados Unidos. La segunda sería la Revolución Francesa. Y la tercera sería invasión de Napoleón a España. Esas son tres de las causas externas que dan pie a lo que es la independencia. De las internas ahora tenemos descontento por los abusos de los españoles. Ese sería el primero, ya que los indígenas se sentían descontentos por el abuso que estaban recibiendo por parte de los españoles. El segundo sería grandes diferencias sociales, que ya lo tenemos ahí. El tercero sería pago de impuestos altos. Recordemos que estos impuestos eran pagados y eran llevados directamente al rey. El cuarto sería monopolio comercial.
Recordemos que el monopolio significa que una sola persona tenía el poder de todo el comercio. En este caso, España era un monopolio porque España tenía el poder del comercio de todos lados. Él no permitía que se comercializara con otros países. Número 2. Lea el diálogo y escriba debajo de cada persona si está a favor o en contra de la independencia. El primero nos dice: los habitantes de la Capitanía General deberán unirse al rey para combatir el desorden que causa grupos de agitadores. Él entonces está en contra, ya que quiere apresarlos. El segundo dice: esos grupos no son agitadores, son personas que piensan que llegó la hora de la libertad. Es el momento de luchar por ellos. Ese segundo entonces está a favor. Muy bien. El tercero, leámoslo. Los pueblos de Centroamérica tenemos derecho a decidir nuestro destino. Entonces el tercero también está a favor. Muy bien. El cuarto. El destino de Centroamérica está unido al de España. Juntos es como podemos alcanzar un futuro de prosperidad. Entonces el cuarto está en contra porque quiere mantenerlos unidos a España. Por eso están en contra. Muy bien. Así tenemos ahora lo que viene siendo la evaluación formativa. Entonces, comenzamos la evaluación formativa. Número 1. Coloree del mismo color el factor de la conquista y la descripción que le corresponde. El factor militar. El factor militar lo vamos a unir con los indígenas combatían con armas de piedra y madera, mientras que los españoles tenían armas de metal. Usaban la pólvora y traían caballos entrenados. Con ello lo vamos a unir. El factor económico lo vamos a unir con saquearon las ciudades y obligaron a los indígenas a pagar tributos con oro o con trabajo forzado. Y el tercero, el factor ideológico. Ese lo vamos a unir con los misioneros que venían con los conquistadores. Se dedicaron a evangelizar a los indígenas para cambiar sus creencias religiosas. Número 2. Subrayen los nombres de los conquistadores de color azul y de rojo los caudillos indígenas. Muy bien. Sicumba. Recordemos que habíamos hablado anteriormente de Sicumba, cuando hablamos sobre lo que era el proceso de la conquista y antes también de la conquista, cuando estábamos hablando sobre el proceso de los primeros pobladores. Entonces Sicumba lo vamos a subrayar de rojo, ya que Sicumba era un caudillo. De las casas, recordemos que de las casas lo vamos a colorear en azul, ya que él era un conquistador. Tenemos a Olid. Olid era un conquistador también. Lo subrayamos de color azul. Copán. Recordemos que Copán viene de Copán Ruinas. Entonces por lo tanto es en rojo, ya que es proveniente de un caudillo indígena. Tenemos a Galel. Galel es también un caudillo. Entonces lo vamos a subrayar en rojo. Tenemos a Cortés. Y Cortés lo vamos a subrayar en color azul. Muy bien. Tenemos a González. González lo vamos a subrayar en azul, ya que recordemos que González era uno de los conquistadores. Lempira. Muy bien, en rojo, ya que Lempira era un caudillo indígena. Muy bien. Vamos a marcar con un cheque las afirmaciones correctas. El rey español era la máxima autoridad durante el periodo colonial en Honduras. Eso es correcto. Por lo tanto, marquemos con un cheque. Muy bien.
El repartimiento consistía en entregar un grupo de indígenas a un colonizador para que trabajaran sus tierras. Ese no era correcto, por lo tanto lo dejamos en blanco. El tercero, la Real Casa de Contratación estaba localizada en España y se encargaba de controlar el monopolio comercial entre América y España. Verdadero. Entonces lo colocamos un cheque. Muy bien. Me dice, lea e interprete el mensaje. Escriba en su cuaderno. Los hombres son libres. Los hombres son iguales ante la ley. Ningún hombre es dependiente de otro hombre. Ningún hombre está obligado a otro hombre, sino cuando él mismo ha querido obligarse. Entonces vamos a escribir en el cuaderno ese fragmento de ese mensaje y vamos a escribir con nuestras propias palabras qué pensamos que significa. Tenemos el número 5. Escribe el año en que sucedieron los hechos durante la época colonial. Se creó la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas en México hasta Costa Rica. Eso surgió en el año de 1560. Inciso B. Se efectúa el primer reparto de pueblos de Indias en encomienda dirigido por Jorge de Alvarado. Eso se realizó en el año de 1528. El rey autoriza a los indígenas trabajar una semana de cada mes en beneficio de los colonizadores. Esto sucedió en el año de 1574. Y número 6. Coloque en los círculos las letras que corresponden a las causas internas y externas de la independencia. Tenemos el primero. Causas externas, el primer cuadro, y causas internas. Dentro de esos círculos vamos a colocar las letras. Independencia de Estados Unidos. Esa sería una causa externa. En causas externas colocaremos la letra A. Explotación y discriminación de los indígenas y esclavos negros. Esa es una causa interna. Entonces esa la colocamos en causas internas, colocamos la letra P. Descontento de los criollos. Esa es una causa interna. La colocamos la letra C en causas internas. Invasión napoleónica a España. Inciso D lo colocamos en causas externas. Ideales de la Revolución Francesa. La E la colocamos entonces en causas externas. El pago de los altos impuestos. Inciso F en causas internas. Muy bien. Ahora vamos a investigar y a escribir debajo de cada una la idea de lo que concepto significa. Ya anteriormente habíamos escrito que era la libertad, que era la igualdad y que era la fraternidad. Entonces en esos tres cuadros los vamos a escribir allí de nuevo. Entonces tenemos ahora el tema de la independencia, de lo que estamos hablando. Se denomina Independencia de América Central a la conmemoración por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, de la firma del Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821. Tal capitanía estaba conformada en ese entonces por las provincias de Guatemala, Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español, a diferencia de los demás países americanos, exceptuando a Panamá. La independencia de Centroamérica fue un proceso relativamente pacífico. El movimiento de la independencia centroamericana tomó como ejemplo la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que terminó con desigualdad y privilegios, y fue influenciado por las ideas del reformismo ilustrado español y de la ilustración racionalista europea. Este contenido lo va a copiar en su cuaderno. También la independencia es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro, del que solo formaba una parte. Honduras declaró su independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821
En enero de 1839 se adoptó formalmente la primera constitución del país. El general Francisco Ferrera se convirtió en el primer presidente en el año 1841 al año 1842 del país, luego que éste se presentara como candidato único. Este contenido igual lo va a copiar en su cuaderno. Tenemos las asignaciones. Contestar el libro de texto de la página 136 a la página 145. Va a copiar solamente el contenido que le he mostrado en el desarrollo de nuestra clase del día de hoy. Va a enviar una foto clara y legible de las asignaciones que les he dejado, tanto del libro como del cuaderno. Tiene tiempo a más tardar hasta el 3 de agosto a las 6 de la tarde-noche. Esto ha sido todo en nuestra clase el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les envío un muy fuerte abrazo, esperando todos se encuentren muy bien. Recuerden, les quiero mucho. Nos vemos, arrivederci, au revoir y goodbye.